Hola, nosotros somos el Grupo 10, Eliezer Cohen, Salvador Menéndez y Juan Pablo Vargas. Nuestro tutor, el Dr. Francisco Olmos, y nuestro proyecto de investigación, análisis de los factores socioculturales en la construcción de la identidad profesional de los especialistas en medicina de emergencias. La especialidad en medicina de emergencias es una disciplina joven, en la que a pesar de haber generado cambios positivos en los sistemas de salud, aún lucha por consolidar su identidad profesional y son cada vez más frecuentes los reportes de burnout y abandono de la especialidad. La construcción de la identidad profesional es un proceso complejo y ha sido estudiado en medicina de emergencias desde el punto de vista cognitivo centrado en el individuo y se han quedado de lado la influencia que tienen los factores socioculturales. Creemos que hacer un primer diagnóstico comprensivo de la importancia del entorno sociocultural en la construcción de la identidad profesional nos va a favorecer el posicionamiento de la especialidad, va a disminuir el burnout y el abandono. La construcción de la identidad profesional se puede definir como la manera en que los individuos educados en una profesión se identifican a sí mismos, son reconocidos por la sociedad y encuentran una dinámica común de dar servicio desde su conocimiento y experticia. De esta manera interactúan con otras profesiones y tienen una forma de entender los problemas y crear posibles soluciones. Esta identidad se consolida al integrar los conocimientos y habilidades y valores de una profesión con la identidad y los valores preexistentes del individuo. Lynn Monroe propone tres teorías sobre la formación de la identidad profesional. La primera es la teoría de los estados de identidad, que examina la exploración de las identidades futuras que hace un individuo y su compromiso personal con un curso de acción hacia una identidad específica. La segunda es la teoría sociocognitiva, que ve la identidad como una estructura cognitiva codificada, organizada y comprendida a través de las experiencias de los individuos y la relación de estas experiencias con su identidad. Por último, tenemos un enfoque narrativo de la identidad, que se centra en el mundo interno del individuo, destacando las historias que contamos sobre nosotros mismos como base de la identidad. Todas estas teorías se enfocan en describir la identidad como un atributo individual, dejando al lado los factores socioculturales que pueden influir en la misma. Por otro lado, podemos ver en el desarrollo de la identidad profesional un proceso sinérgico, interno y externo, de identificación que se construye a través del lenguaje. La identificación comprende procesos cognitivos y sociales básicos y a través de los cuales damos sentido y organizamos nuestro mundo. Incluye cosas que suceden en nuestras mentes mientras creamos una clasificación multidimensional compleja de nuestros roles en el mundo como individuos y miembros colectivos. Investigar la construcción de la identidad profesional es importante, ya que existe una relación entre la identidad profesional y el burnout y abandono de la práctica clínica. Las publicaciones que exploran esta relación han encontrado una relación invertida entre ellas. Entre mayor satisfacción y más construida la identidad profesional, menor burnout y por ende menor abandono de la profesión. Una construcción adecuada de la identidad profesional previene el agotamiento y la rotación laboral y tiene un impacto positivo en el compromiso y la satisfacción profesional. Nuestra pregunta de investigación es ¿cómo influyen los factores socioculturales en la construcción de la identidad profesional de los especialistas en medicina de emergencias? La teoría de los mundos figurados puede ayudar a educadores sanitarios a comprender el contexto social y cultural en el que sus alumnos aprenden, a construir y adaptar mejores métodos y materiales educativos para satisfacer las necesidades de sus estudiantes, a comprender la dinámica de poder del sistema sanitario y a prepararlos mejor para navegarla y defender a sus pacientes. Al entender la importancia de la agencia y la improvisación en su profesión, podrán ayudarlos también a utilizar su capacidad de acción e improvisación para adaptarse a nuevas situaciones y retos, mejorando su eficiencia y capacidad, así como a potenciar su resiliencia y aumentar su satisfacción personal. Comprender mejor el contexto social y cultural de la atención en salud facilitará prepararlos para ser profesionales sanitarios eficaces en un complejo y muy dinámico sistema sanitario. La teoría de los mundos figurados se sustenta en 5 conceptos claves.
La agencia es esa capacidad individual para conceptualizar su identidad dentro de un mundo figurado, para reconocer las herramientas derivadas histórica y socialmente que tiene disponibles ahí para dirigir sus acciones en apoyo de sus resultados esperados. La improvisación es el uso diferente de herramientas o recursos culturales novedosos pero apropiados para el momento y el lugar específicos. El discurso se refiere a los artefactos culturales como la vestimenta, el lenguaje, el espacio y las expectativas, portadores de la historia única de cada mundo figurado. La posicionalidad son las características que tiene un individuo, como género, raza, entrenamiento o rol profesional, que determinan el acceso a herramientas y a su uso ahí. Y el poder es el derecho o no a recursos sociales y materiales. Se forma de constructos que se utilizan para comprender cómo los altos directivos de la educación médica navegan por ese mundo figurado y cómo aprovechan estos constructos para actuar. Por ejemplo, imaginemos a un directivo educador en salud que quiere mejorar la calidad de la educación médica en su institución. Usa su capacidad para desarrollar un plan de estudios moderno que se ajuste mejor a su visión del tema. Se topa con la resistencia de colegas acostumbrados al antiguo plan de estudios. El líder senior improvisa y se adapta al reto y desarrolla un nuevo método educativo que involucra mejor a los estudiantes e incluye a sus colegas. Usa su discurso interprofesional para comunicarse con colegas de otras especialidades y se desenvuelve exitosamente con el lenguaje y las expectativas propias de cada especialidad. Utiliza su posición como médico respetado para abogar por cambios positivos en la educación médica que beneficien a sus pacientes. Y finalmente, usa su poder e influye sobre las decisiones políticas que afectan las decisiones institucionales al respecto y aboga por mayor financiación de la investigación en educación médica, gestionando recursos humanos con entrenamiento formal en docencia, construyendo dinámicas hacia el logro de sus objetivos. Métodos. Diseño metodológico. Se trata de un estudio cualitativo basado en la teoría fundamentada constructivista. Es apropiada para investigación exploratoria e intenta desarrollar teorías basadas en datos que permiten entender el proceso objeto de estudio. Considera que el conocimiento se construye activamente como producto de las interacciones y relaciones humanas, con análisis a partir de experiencias y relaciones compartidas con los participantes. Se diseñó para teorizar inductivamente desde lo empírico y poder conceptualizar mediante un sistema organizado la comprensión de comportamientos y dinámicas sociales, usando elementos, datos y categorías que se construyen y ajustan también dentro de la investigación. La teoría fundamentada constructivista parte de tres premisas básicas. Hay múltiples realidades. Los datos varían según las construcciones interactivas de los investigadores y los participantes, y el investigador y el investigado se ven afectados mutuamente por su interacción. El análisis de datos dentro del marco de la teoría fundamentada constructivista compone codificación, estructura de memorandos, análisis comparativo, clasificación y suficiencia teórica, y finalmente reflexividad. En cuanto a la codificación, interactuaremos con los datos obtenidos para darles sentido. Los dividimos en tres fases. Una inicial, para conocer los datos y de construir las historias y descripciones de la entrevista en sus componentes. Una codificación enfocada en la que seleccionaremos códigos frecuentes y los compararemos entre sí de una forma constante. Y una codificación axial para crear, desarrollar y especificar las categorías principales de los datos. Para la escritura de memorandos, registraremos ideas, inquietudes, apreciaciones, hipótesis, percepciones y experiencias que puedan agruparse, clasificarse e integrarse para lograr un análisis en profundidad de la información hacia la propuesta de códigos, jerarquías y categorías. En el análisis comparativo, clasificación y suficiencia teórica, será una comparación constante, la conformación de las categorías con los datos obtenidos y su permanente reclasificación en subcategorías hasta lograr la saturación, es decir, el momento en que así ingresemos nuevos datos, estos no modifican la teoría o generan nuevos aportes, y logremos la suficiencia teórica en el momento en que las categorías seleccionadas incluyen nueva información sin necesidad de modificaciones significativas. En la investigación cualitativa se acude a la reflexividad para explicar cómo la subjetividad da forma a la investigación. Está ligada a la capacidad del investigador para tomar y comunicar matices y decisiones éticas en medio del trabajo de generar datos del mundo real que reflejen las experiencias y prácticas sociales de los participantes.
Nosotros como investigadores vamos a ser participantes del estudio, seremos entrevistados y daremos nuestras opiniones que dentro de la búsqueda de la máxima variabilidad son importantes. La reflexividad debe orientarse hacia las cuestiones personales, interpersonales, metodológicas y contextuales de la investigación. Debe implicar prácticas concretas y todo el equipo de investigación debe intervenir en los procesos. Debe ser multidimensional y estar presente en la redacción de todo el manuscrito. Para garantizar la reflexividad enfocaremos los 4 áreas así. Personal, requiere que investiguemos, reflexionemos, aclaremos nuestras expectativas, suposiciones y decisiones conscientes e inconscientes y cómo estas influencian la investigación. Será una entrevista grupal liderada por nuestro tutor de manera virtual. Interpersonal, analizará cómo las relaciones alrededor del proceso de investigación influyen en el contexto, las personas involucradas y resultados. Para minimizar el impacto de estas relaciones de poder, cada investigador individualizará sus interacciones con el entrevistado, las hará manifiestas y en caso de conflicto cederá la entrevista a otros los investigadores. Metodológica. Consideraremos críticamente los matices e impactos de nuestras decisiones metodológicas. Este proceso lo haremos a lo largo de todo el proceso de recolección y análisis de datos. Contextual. Ubicaremos el proyecto en su contexto cultural e histórico, analizaremos cómo la pregunta de investigación y su propuesta están integradas e influenciadas por un campo social de supuestos y prácticas durante la recolección y análisis de los datos, así como la construcción del documento final. Población de referencia y de estudio y muestreo. Seleccionaremos residentes especialistas de medicina de emergencias de un programa de 4 años de duración en un hospital universitario de la ciudad de Bogotá. Inicialmente haremos un muestreo propositivo de 20 participantes, 10 docentes y 10 estudiantes, con el objetivo de lograr la variación máxima y la mayor universalidad posible en las representaciones de los factores del proceso y posteriormente un muestreo teórico para ajustar, consensuar, ampliar, filtrar y refinar constructos e interpretaciones en el desarrollo de la investigación hasta lograr la esperada suficiencia teórica.